Gracias al tema de las redes sociales es como llegamos a conocernos, se pasó el tiempo y se animaron a montar un proyecto. Tenían otro socio, un principio, que bueno, se bajó del tren antes de llegar a la primera estación y bueno, pues nos quedamos nosotros tres. ¿Sí? Paco, ¿Sí? estoy pensando en ofrecerle ¿A Ceci? Claro, tiene que ser alguien de confianza. Bueno, pues puede ser otra. O se lo decimos a ella y si dice bien, adelante, y si no, tiramos solos. Ok. ¿Se lo dices? Sí, ahora lo veo. Venga, ahora. Dime. Oye, Ceci, a ver, ¿cómo te lo explico? Pues, ¿Qué pasa? Estábamos pensando, Paco y yo, Paco y yo, montar una editorial que si te animas. Pues ¿cómo no me voy a animar? Pues venga. Vamos, sí, me apunto. Vamos. Bueno, pues así comenzó todo esto. Buenas noches, gracias a todos por haber venido. No hay muchos agradecimientos, vamos a ser breves. En primer lugar, gracias a Laura Giordani y a Miguel Ángel Curiel por tener la enorme osadía de arrancar con nosotros este proyecto, por echarle valor. Gracias a Luz Pichel y a Ángel Luis Luján, que serán los encargados de abrigarles con sus palabras, abrigarles y abrigarnos con sus palabras en la presentación. Y bueno, gracias en primer lugar a nuestras familias y a los amigos más directos que nos han sufrido y han sufrido estos 2 o 3 meses que han sido muy duros. Gracias a nuestros azafatos y azafatas guapísimos que están por ahí, que son los encargados de daros los libros a los que ya los tenéis y de daros la brasa a los que no los tenéis para que los llevéis. Gracias a todos los mecenas del proyecto de crowdfunding en Berkami, porque sin ellos hubiera sido prácticamente imposible arrancar una editorial es un claro y hubiera sido imposible. Gracias, de verdad. Gracias a Sofía Santa Clara, nuestra fotógrafa oficial, que nos va a hacer unas fotografías preciosas y nos va a sacar guapísimas. Bueno, es difícil en mi caso, pero lo va a conseguir. Gracias a Lisa Cor y a la gente de Crisálida Bizarra Ediciones Producciones, porque son, digamos, nuestro equipo de filmación de cabecera y los encargados de que las presentaciones de nuestros libros lleguen a todos los que están lejos. Y bueno, seguro que me dejo a alguien en el tintero, a las librerías amigas, que a partir del lunes estarán nuestros libros allí. A partir de la semana que viene empezarán a llegar y yo creo que no me dejo nada más, así que bueno, gracias a todos por hacer posible este proyecto de Tigres de Papel y bueno, contanos algo más de Tigres de Papel. Pues sí, les cuento a todos y aunque no lo ha dicho y está por ahí, yo quiero agradecerles a ellos dos. No sé exactamente si más los excelentes poetas, los extraordinarias personas o los grandísimos trabajadores que son y cómo han trabajado en este proyecto. En cualquier caso, gracias a ellos. A los que están, que ha citado Paco, y también yo recuerdo para los que no están, que no han podido venir y los que no van a estar más ya. Y quería deciros que sobre la editorial, en este tiempo en el que la individualidad triunfa y los egos se disparan, el respeto a los otros se diluye, nosotros seguimos confiando en el enriquecimiento a través de lo colectivo y lo horizontal, en la colaboración como mejor arma de supervivencia. Así pensamos y así actuamos. Desde nuestra propia constitución como editorial, con 3 miembros del mismo rango, hasta la inclusión en nuestra actividad de otras artes que suman en nuestro proyecto, pasando por la impresión de nuestros libros en Afanias, o bien la asignación a obra social del 3% de nuestros beneficios anuales, todo irá dirigido a este ensanchamiento que creemos necesario. En fin, estos son nuestros principios y si no están, pues no tenemos otros. Tigre de Papel, que muchos nos preguntan por el nombre de la editorial,
Es una expresión de la cultura tradicional china, Chilao o algo así. Y significa que algo es aparentemente terrible, pero finalmente inofensivo. Aunque para nosotros es justo lo contrario. Algo absolutamente inofensivo a priori, como una editorial de poesía, pero con una carga de profundidad contra los pilares de un sistema viciado. Pero tranquilos, no hay que tener miedo a la editorial, porque no somos un ente que devora, sino un transmisor, un facilitador entre el autor y los lectores. Además, nos encanta el imaginario del tigre en la literatura, citado por autores tan importantes como Blake o Borges. Y seguimos creyendo además que la poesía no es solo bella, sino también necesaria, y que hay espacio para seguir apostando por ella. Sí, además somos 3 socios, lo que ya supone una ventaja, ya que 2 de nosotros ya hemos editado anteriormente. También tenemos evidentemente nuestras preferencias personales, y eso nos obliga también a ceñirnos a un acuerdo único y exclusivo. Por otra parte, claro, la respuesta está en base también a una reciprocidad, ¿no? Nosotros como autores haríamos también lo que esperamos de un editor, ¿no? Y entonces quien forma ya parte de este catálogo lo va a comprobar, lo está comprobando ya. Creo que era además una cosa muy importante que teníamos muy claro desde el principio, era el trato exclusivo y preferencial a los autores, el respeto no solamente por los derechos de autor, sino por las correcciones que se puedan hacer en el libro. Nuestros libros también van además numerados para que en cada momento tanto los autores como los editores, incluso el público, pueda saber qué libro tiene un objeto exclusivo, el objeto del libro, pero en este caso además con un añadido que es la numeración. Buscamos editar poesía muy cuidada y con autores buenos autores, poesía elaborada, autores serios y no atados a modas ni a grupos de poder establecido, y donde quepan desde las tendencias más innovadoras de la nueva poesía en español hasta las voces más clásicas. El único denominador común será la altísima calidad de estos autores y textos, y esa va a ser nuestra meta. Seguimos además creyendo que la poesía no es solamente bella, sino también necesaria, y que hay espacio para seguir apostando por ella y por recuperar el papel de la poesía y los poetas que nunca debieron dejar de ocupar. No queremos enseñar a nadie a hacer su trabajo, hay muchos y muy buenos editores de poesía en España. Solo pretendemos poner nuestro granito de arena en la difusión de la mejor poesía y en dignificar el tantas veces denostado oficio de poeta. Aunque no podemos competir, de momento, con las llamadas grandes en capacidad económica, sí podemos hacerlo en ilusión y trabajo, eso seguro. Estamos convencidos de que la poesía no atraviesa un mal momento, que va. Son muchas las voces excelentes que hay en España, de poéticas muy distintas, pero no solo aquí, también al otro lado del charco. Muchos poetas hispanoamericanos con voces nuevas y fascinantes, y de los que desafortunadamente solo nos llegan poemas sueltos a través de las redes sociales. A nosotros nos gustaría poder publicar autores españoles en América. Eso evidentemente es un sueño que estamos lejos de poder alcanzar porque económicamente es insostenible. Igual que es muy difícil traer autores de Latinoamérica, autores de habla hispana, del otro lado del charco, traerlos aquí y publicarlos porque es insostenible económicamente. Pero las nuevas tecnologías nos brindan la posibilidad de extender la poesía mucho más que nunca. En todos nuestros títulos en papel tendrán a su vez su equivalente en digital, aunque los formatos digitales son complicados en poesía por la propia forma de la poesía. Son muy complicados de editar, nos dan mucho trabajo, pero teníamos claro que teníamos la obligación de intentar extender nuestros títulos y nuestros autores a todo aquel que no pudiera llegar a los libros en papel. Así que todos los libros saldrán en papel y en su versión digital. Y además de eso, arrancamos también con ella, en paralelo a la colección en papel, una colección que se llama Biblioteca Digital Tigres de Papel, donde vamos a publicar pues 1 o 2, los que seamos capaces materialmente, títulos cada vez,
de autores en lengua española de aquí y de América Latina, o incluso de Estados Unidos, con títulos descatalogados. Muchos de los que estáis aquí sois poetas y los que el público en general sabéis que los libros de poesía, a veces sale el libro, lo presentas y 6 meses después, un año después, el libro ha quedado en el olvido, que es la mayor desgracia de un libro de poesía, es que quede en el olvido, queda descatalogado. Bueno, pues esa es una de las cosas que tenemos, que queremos hacer. A través de la Biblioteca Digital de Tigres de Papel, recuperar todos esos títulos que quedaron, que ya no hay forma de conseguirlos en papel, títulos de aquí y de allá, y bueno, arrancar con ese proyecto también en paralelo para poder llegar a más lectores. Lo vamos a hacer además en todos los formatos posibles, es decir, en todos los formatos digitales posibles que tengan una cierta salida o un cierto público, ¿no? En principio en PDF, que es para todos los usuarios de ordenador, digamos, en EPUB, para los usuarios de ebooks o de Reader ebooks, y en .mobi, aunque es la plataforma para los usuarios de Kindle, aunque es la plataforma de Amazon y no tenemos nada que ver con Amazon, pero aquellos usuarios de Amazon que tengan un Kindle podrán también leer nuestros libros, comprar nuestros libros en ese formato. Así es que, bueno, yo creo que no nos vamos a enrollar más, ¿verdad? No. Lo único que dar un repaso, por ejemplo, al tema de la web, que es importante. Se lo explique Mara, que lo tenemos. Sí, bueno, muy por encima, nuestra web es tigresdepapel.es, es un nombre muy original, y pueden observar a partir de ya mismo. El lunes estará en funcionamiento la librería tienda, pero mientras tenemos las colecciones, que como ha dicho Paco son 3, la en papel, la digital correlativa al papel y la biblioteca digital de los títulos que ya están descatalogados, es difícil de encontrar. Y también pueden encontrar información sobre todos los autores que publiquemos en cualquiera de los formatos. Y habrá un blog en el que habrá intervenciones por escrito como cualquier otro, y también reseñas a la información que aparezca sobre la editorial o sobre nuestros autores, noticias a los eventos, en fin, una web al uso. Esperamos que sea fácil de utilizar para todos y hemos pensado como sencilla y accesible, y nada más. Pues nada, hoy es un gran día para nosotros, pero creemos sinceramente que siempre que nace una nueva editorial y lo hace desde el cariño y la dignidad, también lo es para la poesía. Estamos muy felices de compartirlo con todos vosotros y esperamos que sea el comienzo de un largo camino, no para encontrarnos en él, sino para recorrerlos juntos. Gracias por acompañarnos y bueno, les dejamos ahora con lo que realmente es importante y lo que motivos por qué estamos aquí, que son al fin y al cabo los poetas, para que hablen ellos. Muchas gracias. Estoy muy asombrada de ver tantísima gente. El poder de convocatoria de Tigres de Papel me entusiasma, creo que se lo merece muchísimo. Yo quiero darles las gracias por ese proyecto porque me parece muy grande y muy importante, todo lo que habéis estado contando y lo que vais a hacer. Y quiero darle las gracias también a Laura por querer que esté aquí con ella, porque es una poeta excelente y me encanta arroparla. He escrito una cosita para ella, voy a leer. Siempre hay algo de misterioso en los encuentros casuales que luego dan nostalgia. A Laura y a mí nos reunió casualmente Miguel Ángel Curiel. Entonces conocí yo a Paco Moral, que vuelve ahora a reunirnos a los 3. No recuerdo quién ni dónde me encontró con Miguel Ángel Curiel, pero después éramos demasiados comiendo en aquel bar de Sanse. Había ruido. Y después leí un libro suyo, un libro difícil, y quisiera ya para siempre leer todo lo que escribiera y estar cerca de él. Pero él anda por allá, observando de cerca mi tierra, mientras yo por aquí, más cerca de su tierra que de la mía. Si es que alguno de los 3 tenemos tierra, o pueblo, o algo que se parezca a un lugar de donde ser.
Tú, Laura, ¿de dónde eres? Lo que me une a la poesía de Laura es misterioso como un libro difícil. No creo que nunca llegue a leerlo bien, y eso es un reto. Estar cerca de ellos es un reto. Lo que me acercó a Laura Giordani fue Miguel Ángel Curiel, ¿casualidad o no? A lo mejor fueron los ríos, que nacen allá arriba, en un sitio, y desemboca después allá lejos. Quizás alguien, unos días antes del Festival de Poesía para Náufragos, en nuestra pequeñita historia local, tribal, Cuenca, noviembre 2013, pensó: que pasen frío juntas estas dos, entre recital y cena. Que pasen frío xuntas. Que la intemperie, que el Museo Antonio Pérez esté heladito. Un año entero sin calefacción, arte al frío, cultura congelada, tiritera, tristura. Con nosotras estuvo aquella tarde un tercero, un chaval todo argentinito, llegado de París, criado en Barcelona, qué extraño. Náufrago también, creo. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué supimos de él tanto y tan poco? Y lo perdimos luego. Cantaba tangos así de lindo. Y hubiéramos querido leer lo que escribe, pero nada. En una de esas, Laura ya había pagado el café. Ustedes no tienen la culpa de todo esto. Lo escribí para ella. La poesía de Laura Giordani es generosa, como Laura Giordani. Genera poesía, la convoca, la cita, la provoca, la atrae. No es fácil conocer el secreto del encantamiento. No es fácil la poesía de Laura, pero es fácil. Es dulce esa manera dulce suya de ser dura y guerrera. Los caminos que abre, lo que alumbra, lo que asombra. Sé desde el frío de Cuenca que hay hilos invisibles que conectan a algunas personas, como los hilos que conectan el tejido de un libro. Esto es al revés de lo que pasa con el hacha que tronzan dos. De una tela bien tejida se pueden extraer hilos para hacer una vainica que guíe la costura. Tiro de algunos hilos. La lectura de un libro aún no editado tiene un algo de cosa clandestina. Así lo leí yo, con esa conciencia íntima de clandestinidad. Me puedo equivocar, la cercanía puede dar error, pero es muy reconfortante leer un libro así tan de cerca, desde la nostalgia del frío compartido. Los hilos: memoria, infancia, historia, naturaleza, el árbol, el animal, lo humano, lenguaje y poética, el registro, el género, la imagen. Las 5 partes seleccionan el color, pero se dejan atravesar por los otros hilos. Todo se muestra en trama y entramado, como si viéramos el resultado, pero también el proceso. Hay relato a la vista y está lo que subvive debajo de lo escrito. Nada muerto, nada subyace. Y está lo que el poema dice y lo que el poema hace en la autora y en el lector. Aquí pasan cosas. Y entre todo ello, coherencia. La de la honestidad del que se propone, cito, antes de desaparecer, decirlo. Necesidad de contar. Es esa necesidad, o incluso inevitabilidad, lo que explica ese uso sintáctico tan característico suyo del infinitivo, que llama la atención por la insistencia. Les leo un poema imprescindible. La savia del poema circula por nervaduras invisibles. En lo sumergido, su fuerza. Enterrar palabras. Sepultura sin tregua para decir lo que nunca puede decirse del todo. Luego desenterrarlas, profanar esas tumbas, ver qué hizo el barro con ellas.
Son importantes los contornos, la materia, también la materialidad de la lengua y la de los poemas, sus cuerpos. A la memoria, a la infancia, a los espacios desde donde se quiere decir, desde donde se siente el deber de decir y hasta denunciar, se llega con las manos, a través del tacto, hurgando en las fotos arrugadas, en el fondo de los cajones y hasta en su doble fondo. Así es como se cocina bien, teniendo todo a mano. Los relatos ya casi antiguos, tan vivos. Hacerlos regresar. Recordar en este libro es revivir. De aquel espacio-tiempo no se podría una ir más que cerrando la casa y emigrándose. Afectos, infancia, pérdidas, palabras que pesan como pesa desaparecer. Cito, la bandera es ese trapo que no se sabe por qué duele. El cuerpo en la memoria es una niña asomada a los ojos de los mayores, de las mayores que cambian flores, madres que visitan ritualmente cementerios o que esperan regresos imposibles. Madres que fueron hijas y que un después pasan a ser abuelas o libros, relatan con ternura y balbuceo desde una segunda infancia, desde la infancia futura a la que también se llega por la memoria y por el tacto. Porque este canto a la memoria no se queda en el pasado, le importa también dar cuenta del presente. La mirada se conserva, es la misma. La mirada, en un más tarde, seguirá siendo la misma. El lugar desde el que se mira, en cierto modo, también será el mismo. Y sin embargo, desde ahí, desde esa luz, cito, se ha de recibir lo que desconozco. No pararse, no quedarse en el pasado. La memoria no es para eso. Revivir es nutrirse. Laura Giordani quiere que su poesía comunique. Es la consecuencia lógica de la necesidad e imposición vital, ética y hasta política de contar. Por eso la autora es muy consciente de que ha de tomar decisiones relativas al cómo del relato. Nos cuenta esas decisiones y no son nunca banales. Estamos ante una poesía clara, clara y difícil. Aquel frío en el cielo clarísimo de Cuenca no era fácil. Cuestas, empedrados, arquitectura. Hay toda una preceptiva en este libro. Los consejos que su poética, la de ella, exigente, le da a la autora. La mujer que mira desde los ojos de la niña conoció muy bien las voces del silencio, la importancia de lo que se dice en voz baja, la importancia de lo que se dice temblando, de lo que se vive temblando, de lo que se quiere que diga el péndulo temblando sobre una fotografía. La imagen es de Laura. La importancia de lo que las lenguas se dejan en los márgenes o entre líneas, de lo que es invisible y nos sostiene, de lo que es pequeñito y nos sostiene. Un café, un tango, un cuentito de caldo en la barra de un bar de Cuenca. Balbuceo, silencio, impropiedad en todos sus sentidos. Lengua del común, de lo común. Lengua crecida en las cunetas del lenguaje, como el espacio que se cuenta. Vida en los estribos de la ciudad, barrio de las latas, allí donde termina el pavimento. Poema en prosa, poema relato a veces, poema poema. La claridad es engañosa. A saber qué oscuros cielos se ocultan detrás de aquel azul del cielo de Cuenca. Pero en este libro no existe la más mínima trampa. La dificultad procede del misterio. No hay engaño en la voz de la niña, ni en la voz del sauce que reza, ni en la del algarrobo que atraía a los suicidas, ni en el llanto de la perrita Colin, madre de Mayo que vio cómo ahogaban a sus cachorros de raza impura. Son imágenes de Laura. Una hoja de árbol es una mano y podemos leer sus nervios. Es la fragilidad, pero soporta el verano. Fragilidad de todo. Cuidarlo.
Y para ser así, para escribir así desde ahí y desde allá, para eso, bajar al corazón de los que van con una. El yo no dice yo. El yo mira, toca, escucha y entiende poquito, intuye. Quizás cuando sea mayor. El yo no está sino en ese nosotros siempre compañero, derrotado de antemano, desterrado siempre. Los pronombres viajan con el tiempo. La poesía es altricial, dice. Necesita ser alimentado por otros. Hay un verso en un poema de Laura que lo resume casi todo. Es un verso final, verso palabra. Es un verso programa, poema, postdata. Quiero terminar estas palabras con ese verso. Dice así: amparadnos. Gracias a todos por estar aquí, a Luz por esta presentación que me deja muy emocionada realmente para iniciar mi lectura. Gracias de corazón por haber venido y a los editores por haber confiado y a la vida por haberlos acercado a mí en un momento donde terminaba un poemario y a pura corazonada pues obedecí, ¿no? ese llamado y aquí estamos. Voy a leer algunos poemas del libro. Que ¿se escucha bien por ahí o está un poquito bajo? Sí. El libro consta de 5 pasajes o 5 paisajes diferentes y voy a leer algunos poemas, unos poquitos de cada uno como para tener una idea de la trayectoria. El primer pasaje se llama Bajo la tierra negrísima del corazón, que es el inicio, y después sigue por otras zonas un poquito más oscuras de la historia de mi país, tabicamiento, que era el procedimiento por lo que los secuestrados o los detenidos pues les vendaban los ojos durante toda la estancia en clandestinidad. Voy a empezar a leer y ya no interrumpiré prácticamente. El rastro de los caracoles subiendo por los pies después de la lluvia no pueden apagar la cruz del sur, yerba celeste quemando aún la frente, el paso austral de la noche, el clamor de las chicharras reverberando en el cráneo como voces de niños en una ciudad abandonada. Aunque los caracoles hoy avancen sobre cristales rotos, no pueden apagarlo. Antes de desaparecer, decirlo, pero en voz baja. Decir, entonces temblé bajo el cielo. La noche, como un animal, abría sus entrañas todavía tibias sobre la llanura. Cada estrella, una pregunta que crecía en los ojos. Y ahora nos vamos a desplazar a esa zona que es tabicamiento, que tiene otra vibración, es otra época. Se llama Extraño País. Con guantes de goma anaranjada, ella ahogaba los cachorros recién nacidos en el fuentón de lata. No son puros, seguro que fueron los perros de Moroni, sentenciaba. Y aguantando la respiración, hundía los perritos todavía ciegos, buscando el calor de la coli que aullaba junto a la puerta. Anegaba sus pulmones en el fondo hasta que flotaran y los metía en una bolsa de nylon que cerraba con nudos bien apretados. Luego se sacaba los guantes color naranja
y con esas manos cortaba el pan y trenzaba el pelo de mi amiga Alejandra. Todavía me persigue el llanto de aquella perra, el frío mortal del lavadero. Mi amiga creció, tuvo hijos, otra casa. Su madre siguió baldeando con fervor la vereda cada mañana, ahogando primavera tras primavera perros sin raza. Este poema se llama El sobre todo azul y está dedicado a mi padre. El sobre todo azul que pusiste sobre los hombros de la muchacha aquella, volvía empapada del interrogatorio, temblando. La mojaban, la picaneaban cada noche, la dejaban junto a tu colchón, con un llanto parecido al de un cachorro. Ese gesto a pesar del miedo te sacaste el sobre todo azul para abrigarla. No poder dejar de darle ese casi todo en medio del sobre todo espanto. La dignidad puede resistir, azul, en apenas 2 metros de tela, y en esos centímetros que tu mano resorteó en la oscuridad hasta sus hombros, sobre todo. Estoy leyendo sin gafas, me acabo de dar cuenta, no sé. Puedo, pero creo que no voy a aguantar mucho más. Después el tipo de letra, Laura. ¿Qué? Después el tipo de letra. Es el tipo, es verdad, es grande. ¿Puedo? Está hecho para eso. Está pensado por un presbítero. Ahora vamos a un área que se llama, una zona que se llama Con la luz de los idiotas. Ver con la luz de los idiotas, esos a quienes todavía duele la nervadura de la hoja, crucifixión de la savia en redes que soportan y callan. Una hoja puede soportar todo el peso del verano. En esa luz, ver que las hojas tiemblan de miedo ante el humo en todos los montes. En esa luz, ver el mundo, su andamiada frágil de pestañas y meridianos. Este poema se llama La infancia del torturador y tiene una cita de Luis Pimentel, que es un poeta gallego, que dice: creció y fue de aquellos. De niño atrapaba mariposas para arrancar el polvo de sus alas, palpaba con fruición su suavidad celeste, sedosa hasta la náusea. Hacía el signo de la cruz sobre su frente, mientras las mariposas trastabillaban, como derviches giraban en fila, enloquecidas sobre la tapia. Ya no corre detrás de las mariposas del patio, pero dejará como en aquel juego madres de luto blanquísimo girando en fila por la plaza. Y ahora voy a leer del final unos poemas que componen una serie que se llama 9 infinitivos para el regreso, la infancia que nos aguarda. La infancia futura, ¿no? La promesa de otra infancia, pero con una inocencia que no es ignorante, ¿no? Una inocencia un poco ganada en los ojos. Encontrar un atajo musical a las vísceras, esquivando el habla. Háblame sin palabras para poder volver, o con palabras que no saben todavía, esas que guardan la tibieza del vientre de aquella perra. Los vecinos de los ligustros podados
la mataron con vidrio molido. Por escarbar la tierra que apisonaban con celo, por la luz de sus excrementos en la vereda, por sus aullidos de hembra en celo a la siesta, sobre todo para aplacar esa infancia triturada que aún les devoraba los huesos en los días de lluvia. Los adultos siempre escondían algo, guardaban cuchillos o restos de escarcha en los cajones, decían solidaridad o habeas corpus mientras asaban nuestro corderito, mi compañero blanco de huesos de nube. ¿Cómo creer en su revolución, sorda al dolor de lo que no habla? Pero sí creo en la ira de entonces, al descubrir la parrilla. Creo fervientemente en esa ira blanca que todavía cava pozos en sus jardines, esa sintaxis homicida llamada adultez. Desconfío de las palabras, de los maestros de las palabras. Dame la fascia de lo blando, la certeza del tacto, lo que no finge. Otra vez el tacto, digo, algo parecido a ese calor para saber que regreso. Las palabras no me llevan a ese lugar intacto. Decir bondad hasta que caigan las mariposas clavadas a esa enciclopedia reseca en la que aún buscamos la palabra primavera. Con el polvo de sus alas y los pulgares entrelazados, reconstruir algo parecido al vuelo abolido. Seguir diciendo bondad hasta que todos los clavos caigan y el cuerpo revele su inocencia. Y para acabar, voy a leer un poema que es casi es un manifiesto de resistencia, ¿no? De resistencia íntima y que también urden las resistencias más colectivas y más que pueden ser agenciadas por todos. Se llama Talismán, y a ver si lo encuentro. Este poema está encabezado por un verso de una poeta argentina que se llama Olga Orozco, que dice así: guárdalo en la vigilia de tu pecho, igual que un centinela. Talismán. Un diente de leche de cada hijo, 2 plumas de gorrión resucitado después de la helada, 3 mudas de chicharra, el delantal a cuadros de la abuela, la palabra inocente de Alejandra, la cruz del sur, pero sobre todo aquel corazón primero, potrillo desollado trotando sobre cenizas todavía tibias, todavía crédulo de llanuras intactas, para ser invencible. ¿Funciona o no funciona? Ya es un placer estar aquí y tengo que agradecerle este placer y este honor a los aguerridos editores de una nueva colección de poesía que ya es echarle valor, y les deseo toda la suerte y todo el largo recorrido que seguro que lo tendrán. Y un placer también estar al lado de tantos amigos reencontrados desde Cuenca, como se ha dicho una y otra vez, y de Miguel Ángel, que me ha hecho el gran honor de permitirme que, aparte de estar aquí, de prologarle este libro inaugural para la colección. Y yo creo que recordaré esta noche, sobre todo, porque es la primera vez que en un acto poético hay más gente de pie que sentada, cosa inaudita. No, lo recordaré sobre todo porque va a ser un escalón más con Miguel Ángel Curiel en todo lo vivido juntos, que es una escalera que ya es larga y no se acaba. Bueno, voy a hablar del libro. El libro de Miguel Ángel Curiel, a pesar de las fechas que aparecen ahí en la portada, 2002, 2012,
no es una recopilación ni es una reedición, en realidad es una reescritura. Es una reescritura de toda una etapa y un ciclo poético, una trilogía por cuya vena central transcurre el agua, y como el agua, la poesía de Curiel es una poesía que se inventa a sí misma y se hace a sí misma, y que está en perpetuo cambio, en metamorfosis. Me atrevería a decir que cada nueva escritura que hace, como al lector, cada nueva lectura sorprende al propio poeta. El movimiento de la poesía de Miguel Ángel Curiel ha ido hacia la depuración. Yo creo que Miguel Ángel ha ido dejando su poesía más esencializada de lo que era en partida, y ya de partida era esencial. Y digo en el prólogo incluso elemental, en el sentido de que Miguel Ángel Curiel siempre ha trabajado con los elementos, con las materias elementales de la naturaleza. Y quizá haya que sumar ambos procesos y hablar de una esencialización en ambos sentidos, el de la depuración formal y de procedimientos, y en la de la limitación del mundo a sus realidades esenciales, el agua, la tierra, el aire, los pájaros. Esta subutilización de lo poético ha llevado a otros poetas al silencio o a sucedáneos del silencio. Es una tentación que siempre está ahí, pero Curiel no es de estos. El silencio no le tienta, su pasión es la palabra, que llena el silencio en torno a él y al lector y lo hace vibrar. Sin palabra no hay poesía, por más que se empeñen algunos. Y la palabra de Miguel Ángel Curiel es sencilla, cotidiana, pero cobra nuevo ser en el poema al hacerse objeto de él, pues ocurre que en su poesía la palabra se vuelve sobre sí misma y asistimos al acto de nombrar y de nombrarse. Asistimos al nacimiento de la palabra al mismo tiempo que surge de la pluma del poeta. De manera que todos los poemas hablan a la vez del mundo y de su propia construcción, o mejor dicho, de cómo la construcción del poema construye el mundo, con lo que llegamos a algunas figuraciones imposibles como la de los versos. Y el hombre del poema escribe ese mismo poema ahora en el blanco de la muerte. Abundan estos momentos en que el acto de escribir, vemos al poeta en el propio acto de escribir, folio donde escribo tras unos muros también blancos. Curiosamente vemos que el acto de escritura está siempre relacionado con la blancura y con la muerte. A partir de ahí podríamos empezar a tirar de un hilo infinito que nos llevaría a Mallarmé y su idilio con la nada, el terror de Darío repetido en tantos escritores ante el papel en blanco, pero también hacia algo que nos habla de la poesía como un camino de salvación y no de aniquilamiento. Y así nos situamos en el centro de la modernidad poética, o de lo que de la modernidad poética se ha salvado del aparente naufragio de lo posmoderno. Estamos en el Heidegger convencido de que la palabra poética abre el sentido auténtico del mundo. Hay varios recuerdos y reescrituras de Heidegger en el libro de Miguel Ángel, que es un libro además bastante alemán, quizá en un retorno a los orígenes más remotos de su propia experiencia. Hay recuerdos incluso conceptuales del filósofo de Friburgo, y cito: todo se oculta en torno a algo que es igual a lo que oculta. Y es que para Curiel, como para Heidegger, el objetivo y la lucha del pensamiento y de la filosofía y del arte es precisamente poner en claro el mundo, desocultarlo. La identidad aparente entre lo oculto y lo visible es lo que hace que lo oculto no se muestre como tal. Y es el poeta el que debe sacar a la luz el sentido de esto que se quiere esconder. La verdad es que siempre, pero en este libro quizá más, la relación entre pensamiento y poesía, y hay una barrera que se cruza continuamente, como ocurría ya también en Luminarias. Me estoy poniendo muy profesional, así que salto cosas. El libro entonces va basculando, yo creo, entre la celebración, como acabamos de ver en esta actitud de abrir el mundo al sentido, y el de la derrota, representado por esas partes en que aparece la muerte, sobre todo figurada en esos blancos de la página de los hospitales. Propia, ya digo, de la modernidad poética, una tensión que sostiene el sentido, pues en ningún momento se trata de escapar por la fuerza fácil y de emergencia del absurdo. Y el libro de Miguel Ángel Curiel va por ese filo y por otros filos un tanto más agudos, porque a pesar de algunas características que nos podrían hacer ver el libro
o alguien podría pensar, por lo que estoy diciendo, como producto de un cerrado subjetivismo y de una meditación interior, intransferible, de un hermetismo fronterizo y evasivo. Sin embargo, es un libro fundamentalmente comunicativo. Curiel enfrenta al lector con la falsedad esencial de cualquier discurso que vaya más allá de lo real en el sentido de lo auténtico. La luminosa precisión, minuciosidad y concreción con la que el poeta desmenuza el mundo se opone al discurso abstracto y vacío, lleno de conceptos y falto de referentes del poder. Pero si el libro es comunicativo, lo es sobre todo porque es capaz de contagiar al lector, ya digo, con su lucidez y su nitidez. Miguel Ángel, sobre todo, tiene, como él dice, visiones. En un poema, literalmente, nos cuenta: me alimento de visiones breves. Son visiones no solo en el sentido antes explicado de que abren el mundo a una luz nueva, sino que estos poemas tienen la capacidad de hacernos visible la propia materialidad de la existencia. Además, son enormemente gráficas. Vemos lo que el poeta ve, pero no necesariamente como el poeta lo ve, pues eso no tendría apenas valor, sino que lo que nos hace Curiel es una donación de sentido y de posibilidades de sentido que debemos completar nosotros. En este sentido de lo inmediato, de lo visual, de lo gráfico, de lo que nos impacta, a mí siempre me sorprendió, cualquier poema de Curiel siempre me ha sorprendido, pero especialmente me sorprendió este que les voy a leer, que se llama Lumbre en la arena. De niño subía arena a casa. Esa arena, esa niñez, son ya lo mismo, solo arena. Y esa arena no cae, no se hunde, no pesa, no desaparece. En verano bajaban de la montaña hombres cargados de nieve y la vendían. ¿Qué es que no es? El leño arde despacio para no quemarse, concentra la luz sobre sí mismo. De niño me oscurecía así, viéndolo quemarse. Siempre el mismo leño, la misma encina. Pero tenía que comentar, pero creo que simplemente con la lectura nos damos cuenta de lo impresionante que es el poema sin dar más razón de él. Sobre todo, lo que se me quedó grabado es esa pregunta entre ingenua pero tremendamente profunda, ¿qué es, qué no es? Que es además la fórmula de las adivinanzas infantiles. Ese es el problema central del libro, yo creo, lo de la identidad, el mundo como identidad total. El mundo está ahí para que lo atrapemos como un todo, y eso pretende hacer cada uno de estos poemas, que como el agua vive una transformación en su unidad. El agua que erosiona, en la que nos sumergimos, la que se materializa y se hace memoria dura en el hielo para volver a ser agua, y así es la poesía de Miguel Ángel Curiel. Nos afecta, nos sumerge, nos detiene, fija y asombra un momento con su blancura y nitidez, y nos devuelve al estado fluido de la interpretación del mundo con visiones renovadas. Ya solo queda que lo disfrutéis vosotros y que lo disfrutemos ahora de la lectura del poema. Siempre las palabras de Ángel Luis Luján son para mí salvíficas. Es como beberse una botella de agua de un trago y quedar iluminado por dentro. Celebro las palabras de Luz Pichel, las palabras de Laura, las palabras de Ángel, las palabras de Cecilia, las palabras de Angelito Guinda en la puerta y otros tantos amigos. Celebro la presencia aquí de tanta gente con la que de alguna manera he compartido momentos de mi vida. Quería decir muchas cosas, pero al final voy a decir muy pocas. Hay una gran diferencia entre escribir y hablar. Si alguna vez reflexionamos sobre esto, pues nos llevará sencillamente a un callejón sin salida, porque en principio, si la poesía no viene de la oralidad, no vendrá de ningún sitio, pero al fin y al cabo sí que hay mucha diferencia entre
escribir y hablar. ¿Y qué quería decir con esto? Lo que quería decir es que cuando os veo ahí sentados y a otros os veo de pie, pues realmente, y oigo mi nombre pronunciado tantas veces, me vuelvo un ser muy frágil, a punto de romperse, y entonces casi preferiría callar en ese momento. Y después, al oír a Ángel Luis sus palabras en torno a mi libro, yo siempre confié en él para estos asuntos, sobre todo porque es verdad que esa escalera en el tiempo se va alargando, tantas aventuras, sobre todo aventuras más que desventuras, pero digamos que sí que son tantos años que su inteligencia, al final establecemos una comunicación entre su inteligencia y, digamos, mi animalidad o sensibilidad, pero es muy interesante. Quiero decir que, bueno, también tengo la suerte de que está aquí Rafael Escobar, con el que también mantengo una comunicación parecida, y eso siempre en el contexto de una ciudad, como decía Luz Pichel, una ciudad como Cuenca, a la que nos une tantas cosas, desde que hace ya bastantes años comenzó allí aquel curso en torno a la figura del poeta Diego Jesús Jiménez, y etcétera, etcétera, etcétera. Voy a leer un par de poemas nada más y como todo esto ya está hablado de cierta manera, porque, bueno, ahí está José Ángel, está Agustín Porras, Pedro Antonio, etcétera. Quiero decir, hemos hablado de estas cosas tantas veces que las ceremonias al final son como un rito de paso necesario, y es verdad que bautizamos aquí tanto el libro de Laura como el mío, pero en realidad bautizamos un proyecto en el que yo tengo mucha fe, un proyecto al que dieron vida unos amigos, y un proyecto que debería, esas tres cabezas, que no fuera al final la medusa que a alguien corta, sino que ojalá perdure en el tiempo este tigre y que se haga muy viejo, que aunque se le caigan las rayas, lo volvemos a pintar de nuevo, y que tengáis fe en ese proyecto y que abráis la puerta, digamos, a esas nuevas poesías que se están haciendo en este país, y eso es lo que venimos a celebrar sobre todo. Y como la poesía también en cierta forma es un acto de celebración, de eso podría hablar mucho Ángel Luis, pero yo voy a leer un par de poemas y ya está ahí. Y bueno, es difícil elegir, pero me voy a ir al primer poema de Hacer Hielo. Muy breve, que se llama Lance, y con él se abre esta tercera parte del libro, que dice: seca la picada y bella la tensión del sedal. Viviría así toda la vida, con esa tensión fina en la mano. La muerte tira así de nosotros, no quiere que se rompa el sedal de la vida. Y de los sumergidos, algún texto vamos a ver. Otro poema breve de los sumergidos que se llama Trucha. Y este poema en realidad está copiado directamente no es una visión, una invención.
Yo estoy en un puente, en Garganta de la Olla, mirando las aguas transparentes del río, de la garganta, y efectivamente hay una trucha que se está manteniendo en el agua contracorriente y no se mueve. Pero en un momento dado yo cojo una pequeña china y la lanzo porque quería dar a la trucha y no la doy, pero cae cerquita la chinita, hace las ondas y la trucha en un rápido quiebro se larga, ¿no? Y es la trucha que me da el poema, yo no lo invento. Entonces dice: esa trucha quieta la corriente se va con un quiebro. Si nuestras palabras hicieran lo mismo, estar siempre quietas en el mundo. Gracias.